vamos a hablar al final de la clase. Ahora más bien daremos chance antes que se olvide el tema a Caterine para que podamos ver. Dale, Caterine, por favor. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Voy a iniciar la presentación del tema de inmovilizaciones. Mi nombre es Caterine Gutiérrez, el docente doctor Luis Alberto Padilla Naca. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es inmovilización. Van a ser procedimientos que van a estar encaminados tanto a reducir, limitar o imposibilitar de manera absoluta la movilización de determinadas regiones anatómicas, extremidades o articulaciones. Como vemos en la imagen, acá va a limitarse casi de forma absoluta la movilización de esta articulación, pero también vamos a ver adelante que hay otro tipo de movilizaciones que van a permitir una movilización limitada de ciertas extremidades. En relación a datos estadísticos, no hay mucho respecto de inmovilizaciones propiamente. Encontré un estudio hecho en Zaragoza, en España, que indica que las inmovilizaciones más usadas van a ser los de tipo de vendaje, de estas van a ser las fémulas y los yesos cerrados que vamos a ver más adelante. Y de estos dos, los más usados en este lugar, en esta región, son las fémulas con 84%, con los yesos cerrados. En relación a la edad, va a variar y va a ir tanto desde niños hasta adultos. En este estudio se incluyeron personas tanto de 20 hasta los 65 años, siendo la población más representativa el grupo que va de 20 a 35 años. En relación al sexo, no hay una variación muy grande entre hombres y mujeres. Hay varones representan el 55% y mujeres 45%, una relación más o menos de 1.2 a 1. No es una variación muy grande que hay entre ambos sexos. La localización en la que más se van a usar las inmovilizaciones van a ser en las extremidades. La etiología va a estar encabezado, la principal causa de inmovilización van a ser las fracturas, seguidas en orden de frecuencia las siguientes: entre 15, lesiones de tejidos blandos, luxaciones, lesiones inflamatorias como tendinitis, tendinovitis, heridas profundas que persisten en reposo y tendinosis. En relación al diagnóstico va a variar dependiendo de las lesiones de las que se traten, pero como vimos, entre las más usadas va a ser la radiografía y la clínica, por ejemplo, en relación a fracturas, que sería la que encabezaba en las causas de inmovilización. Como hemos visto el día de ayer, la clínica, por ejemplo, el dolor, la deformidad y la imposibilidad de movimiento funcional, pero va a variar dependiendo de la causa, ¿no? Podemos acá incluir incluso las tomografías, resonancias, dependiendo de la lesión de la que estemos hablando. En relación a los métodos de inmovilización, hay principalmente tres grupos. Tenemos los de inmovilización externa conservadora, que acá incluimos lo que son los rastrillos, vendajes blandos o suaves, y los rígidos, los duros. Luego este va a ser el grupo que vamos a profundizar más. Los fijadores externos, tenemos dos tipos principalmente. Tenemos que este va a ser un tipo. Tenemos un hueso rígido que está a un lado de la extremidad del hueso, que va a tener las agujas en ambos extremos que van a prácticamente acercar o sujetar los fragmentos óseos. Estos van a ir de un lado de la extremidad, van a ser acomodados por una cutánea de la piel y a través del hueso, ¿no? Y van a ser sujetados por un armazón rígido a un lado. Vemos acá. La lesión y está siendo sujetada por el armazón. Y así se vería de forma externa. Pero también hay el armazón o los fijadores externos. Este es un fijador anular que también va a sujetar o va a aproximar lo que van a ser los fragmentos óseos. Este es, como su nombre indica, es anular. A diferencia del anterior, acá las agujas van a atravesar de forma
van a atravesar igual de forma, se van a poner forma percutánea, pero van a ir de un extremo al otro de la piel y también a través de todo el texto del hueso. Y acá vemos distintas agujas y van a estar tanto la forma de parte proximal como la parte distal y va a ser la forma en que van a fijar. Este es el fijador anular y así como se ve. Y el último es la fijación interna. La fijación interna es quirúrgica y bueno, esto va a ser usado cuando las fracturas son más graves y no pueden ser fijadas de otra forma. Acá tenemos distintos materiales que se usan como tornillos, placas, acá también los clavos intermodulares, soportados por tornillos o solamente tornillos. Acá vemos placas con los tornillos, en la porción distal de un ferro. Y estos son los quirúrgicos. Como mencioné, vamos a hablar principalmente de las externas, la amortiguación externa. De acá tenemos distintos tipos también. Tenemos lo que es el cabestrillo, los vendajes blandos, sus variedades que vamos a ver adelante, y los vendajes rígidos, y por último la ortesis, que lo vamos a ir viendo más adelante. En relación a los cabestrillos, van a ser usados en lesiones de brazo u hombro. Bueno, vamos a tener, en el primer grupo tenemos vendaje triangular, simple o cabestrillo para extremidad superior, que es este. Tenemos una venda triangular, un extremo en el hombro contralateral, el hombro está encima de la venda y su otra esquina va a ir hacia el hombro lateral y a través del cuello para ser sujetado. Y tenemos un vendaje triangular. Este va a ser usado sobre todo en lesiones tanto del hombro como del húmero. La función del vendaje va a ser prácticamente que el peso ya no vaya a caer sobre el hombro ni el húmero, sino sobre el cuello. El siguiente grupo de cabestrillo puño-cuello, como vemos acá, va a ir de lo que es la muñeca hacia el cuello. Solamente esas dos regiones van a estar conectadas y va a ser usado sobre todo en lesiones. Bueno, acá la función de esto va a ser que va a amortiguar prácticamente el peso de lo que es el antebrazo, que le corresponde cargar al hombro o al húmero, y va a ser cargado nuevamente por el cuello, y acá va a ejercer una fuerza, la fuerza de gravedad va a ser la fuerza correctora, una fuerza longitudinal, y va a ser usado sobre todo en lesiones de déficit de húmero. El siguiente es el cabestrillo vendaje envolvente. Este va a ser como una combinación de lo que habíamos visto el vendaje triangular, pero a diferencia va a tener también un vendaje alrededor de lo que es el cuerpo. Este es el tipo Belgao. Vemos acá que va de esta región, va por la parte posterior del tórax, al hombro de la lesión, desciende, acá el paso 2, va detrás del hombro, encima del antebrazo, nuevamente por atrás y desciende hacia el antebrazo, otra vez por la parte posterior del tórax y se envuelve acá, y una vez hacia arriba y se intercalado hacia arriba y de forma horizontal. Va esta cosa hacia arriba. Este es el tipo cabestrillo y vendaje envolvente. Este es usado sobre todo en fracturas de lo que es cuerpo y cabeza de húmero, y también con cirugía a nivel del hombro. Y el último es el cabestrillo alto. Este tiene la característica de elevar tanto el antebrazo como la mano para disminuir la hinchazón y el edema a este nivel. Se usa sobre todo en lo que son las fracturas o lesiones a nivel de mano, antebrazo y hasta codo. Seguimos con los vendajes blandos. Los vendajes blandos son como a este lado. Los de contención se refiere a que va a contener prácticamente algún elemento dentro del vendaje. Puede ser material de curación o un apósito, como en este caso. También tenemos los de comprensión, que va a ser los que van a facilitar el torrente venoso y también limitar el movimiento articular, y también va a ser utilizado en lo que van a ser los 15, el vendaje de tipo de bota. Acá igual vemos, por ejemplo, esta es una férula, está siendo sujetada por un vendaje. Sería más sobre todo sobre un tipo de vendaje de tipo de contención. Y finalmente tenemos los vendajes blandos, que son funcionales,
que si bien van a limitar la función de una articulación, no la van a inmovilizar completamente y van a permitir un movimiento parcial, digamos, de la articulación. Esto van a ser utilizados tanto en lesiones como también de forma preventiva de lesiones recidivantes. Y van a permitir, como indicaba, la movilización de las articulaciones. Acá igual vemos otro tipo de lesión funcional. Estas van a permitir, como decía, la cierta movilidad de la articulación. Puede ser realizado como material elástico, esparadrapo. El siguiente grupo son los vendajes duros. Acá tenemos dos grupos que son las férulas y los vendajes cerrados. La diferencia entre una férula y un vendaje cerrado, acá vamos a ver esta imagen. Una férula se la escribe como una ortesis que va a ser temporal. Como vemos, a diferencia de este, no es completamente circular alrededor de toda la extremidad, simplemente va a estar en, como que digamos, una porción de la extremidad. Su función de este va a ser enderezar o inmovilizar esta articulación, pero no de una forma tan rígida como un yeso circular, pero va a ser más rígida que un vendaje blando, como hemos visto que era el grupo anterior. Esa va a ser la diferencia entre una férula y un yeso circular. Las férulas pueden ser de materiales enyesados, puede ser fibra de vidrio y también metálicas. Los vendajes cerrados van a ser estos, que van a ser completamente circulares alrededor de toda la extremidad. Pueden ser también de yeso y de fibra de vidrio. Acá tenemos la de yeso y acá tenemos fibra de vidrio. Y esta sería como una férula inmovilizada de metal. En relación a las indicaciones para los vendajes duros, tenemos que son similares, en especial, por ejemplo, las férulas, independiente de su composición, enyesadas o fibra de vidrio. Ambas tenemos comunicaciones linces, tendinitis, roturas tendinosas, tratamiento inicial de fracturas y luxaciones, es similar en ambas. Las metálicas varían un poco, pero bueno, tenemos fracturas desplazadas de manos, esguince de dedos, artritis traumática de dedos de las manos, tras luxación de dedos, tras ruptura de yeso postquirúrgica. En relación a los yesos, también tendría ser un vendaje con fibra de vidrio, van a ser similares también sus indicaciones. Tenemos tratamiento conservador de fractura, roturas tendinosas, esguinces graves tras cirugía, y van a ser similares para los que son de fibra de vidrio. En relación al enyesado o al vendaje de yeso, tenemos 3 capas. La primera capa va a ser la almohadillada. Indica que, bueno, hay 3 tipos de enyesado: uno que es el con almohadillado, sin almohadillado, y el de tipo férulas enyesadas. Vamos a indicar a continuación, pero estas son las capas que se respetan, digamos, para el enyesado. La almohadillada, bueno, inicialmente tiene una capa tubular de algodón, de tejido de algodón, que se va a proteger con una capa de algodón prensado de 5 milímetros de grosor, y se va a sobreproteger, las zonas de más relieve, como por ejemplo, codo, muñecas, crestas ilíacas, los maleolos y los trocánteres, en el momento antes de utilizar lo que es el vendaje de yeso. Vamos a proteger con algodón prensado. Y luego la siguiente capa es la capa de venda de yeso, que es la fibra de vidrio, que va a ir a la parte externa. Esta va a ser primeramente en relación al yeso remojada, y luego se va a aplicar sobre la capa de algodón, y bueno, una capa se va a moldear, no necesita compresión, y eso sobre todo. No tiene que ser gruesa ni muy pesada, muy gruesa ni muy pesada. Esos son los tipos o variedades de enyesados. Tenemos que se conoce como el de tipo antebraquial. Este es el de tipo branquiopalamar. Este es el toracobraquial. Esta es la bota de yeso. Esta es la bota de yeso con taco de marcha. Esta es la bota de yeso larga, y esta es la rodillera de yeso. Les indicaba que había un tipo más de enyesado, que era el de tipo férulas enyesadas, que es como esto,
como esta férula, pero son dos, o sea, son como tapa y contratapa de férula, que se utiliza cuando hay sospecha de alguna inflamación y para no, por ejemplo, tener que sacar todo el yeso que se ha puesto o todo el yeso circular para revisar. Entonces se utilizan dos férulas prácticamente para poder separarlas, revisar o hacer una curación y nuevamente ponerlas en su lugar. El último grupo es la ortesis, que van a ser consisten en dispositivos mecánicos rígidos y semirígidos que van a, o sea, su función va a ser estabilizar o ejercer un tipo de fuerza sobre una articulación, sobre una parte de una extremidad sobre todo, o una parte del cuerpo, que va, como les decía, va a estabilizar esta región. Tiene la función de prevenir, corregir y también compensar alguna debilidad o alguna deformidad. Vemos acá a nivel de la rodilla. También tenemos las ortesis, tenemos de varios tipos. Esta, por ejemplo, es la estabilizadora o fija, como los collarines cervicales que van a mantener fija la articulación, esta articulación. También las rodilleras y estas que son aparatos más grandes, ¿no? Y no hay que confundirlas con este tipo de aparatos que son las prótesis externas. Estas no las considero como ortesis, son estas, que si bien no son como las anteriores, estas van a, como su nombre indica, estabilizar la función de la articulación, ¿no? En relación a las complicaciones, tenemos complicaciones por lesiones ortopédicas y también por inmovilización. Por lesiones ortopédicas tenemos las que van a ser sobre todo de inmediatas o después de la inmovilización. Las hemorragias, que no son muy frecuentes, pero van a estar en relación con, como por ejemplo las fracturas abiertas, que si bien se las van a inmovilizar, no necesariamente con una férula, pero por ejemplo que se inmovilicen con una un instrumento de edificación externa y que estén sangrando, bueno, pues un sangrado de mucho tiempo puede comprometer el estado hemodinámico del paciente. Entonces hay que estar atentos a eso. Las lesiones vasculares deben ser revisadas antes y también después de la inmovilización, que haya una correcta irrigación para evitar lesiones que podrían ser potencialmente reversibles, ¿no? Las lesiones neurológicas, lo propio, deben ser revisadas antes y después de la inmovilización. Puede que la lesión con la que haya provocado la causa de que lleva la inmovilización haya provocado una lesión neurológica. Y también nosotros al inmovilizar podremos provocar algún atrapamiento nervioso que dé lugar a una lesión neurológica. Entonces deben ser revisadas tanto antes como después y en caso de ser lesiones potencialmente reversibles deben ser manejadas. La otra va a ser el síndrome compartimental, que vamos a entender como, en un miembro, ubicamos como que hay un componente óseo, un componente vascular, un nervioso y muscular, y hay espacio entre estos. Y también estos están rodeados por una fase que no es extendible. Entonces, por ejemplo, en caso de que haya un edema muy marcado, comprime todos los componentes que están dentro del miembro, provocando lesión en estos. Y puede ser, es un mecanismo similar ocasionado por las inmovilizaciones que pueden ser muy fuertes en la extremidad, que van a provocar un síndrome compartimental. Inicialmente se manifiesta con dolor al reposo y aumenta con la movilización pasiva. Luego también tenemos signos de lesión neurológica como las parestesias o las cistesias. Va a continuar con signos de lesión vascular. Acá va a haber hipoxia, luego anoxia, y va a llevar a necrosis y lesiones irreversibles. Puede ser manejada solamente con quitar el vendaje o la férula, y a veces es necesario hacer una fasectomía para descomprimir. En las complicaciones por la inmovilización, que van a ser como que las inmediatas o tardías, tenemos las trombosis venosas profundas, sobre todo en miembros inferiores. Sabemos que el retorno venoso va a ser apoyado principalmente por las contracciones musculares
al estar un miembro inferior inmovilizado, sus contracciones están limitadas, entonces hay éstasis venosa, entonces puede provocarse una trombosis venosa profunda, y sobre todo en pacientes que tengan antecedentes, ¿no? Y se debe prevenir o se debe hacer profilaxis con enoxaparina, heparina. La embolia pulmonar, que llega a ser secundaria a la trombosis venosa profunda, el trombo se desprende, se vuelve émbolo y hace un trayecto por la circulación venosa, corazón y luego pulmón, y provoca una obstrucción, dando lugar a un embolismo pulmonar. La atelectasia y neumonía, atelectasia conocemos como un colapso pulmonar, la neumonía como un proceso infeccioso en parénquima pulmonar, que va a estar relacionado sobre todo a la disminución de la distendibilidad de la caja torácica, eso sobre todo en inmovilizaciones que se van a realizar a este nivel, como por ejemplo un yeso toracobraquial, por ejemplo, que va a limitar la extendibilidad o distendibilidad de la caja torácica. El desgaste muscular, el condicionamiento físico, que está relacionado con el poco uso que se está haciendo a causa de la inmovilización y que va a requerir rehabilitación. Las úlceras de compresión, esto sobre todo de presión, esto sobre todo en por causa de las férulas, que no van a ser, que las zonas de relieve no han sido correctamente protegidas. Habíamos mencionado lo que eran el codo, muñeca, las crestas ilíacas, los malleolos, que no van a ser correctamente protegidas con la capa de algodón pensado que les mencioné, y van a provocar lesiones como úlceras de presión, que se verían así. Con eso concluiría la presentación y gracias por su atención. Ya. Bueno, vamos a ser más directos. No vamos a preguntar ahora como ayer. Solamente, a ver, alguna observación que tengan al trabajo. A ver, haremos uno por uno. Brian. Tal vez, doctor, ya leí una clasificación sobre las ortesis, que las divide en tres, que son las ortesis estabilizadoras, las que van a evitar movimiento y tienen el miembro en una posición específica, y las ortesis funcionales, que a la vez que van a estabilizar van a permitir un movimiento relativo, por ejemplo las rodilleras, y las ortesis correctoras, las que están indicadas para corregir alguna deformidad, por ejemplo las plantillas o los corsés. Solo eso más aumentarle tal vez. Maite, muy bien. Bueno, yo leí también sobre la tracción, sobre las tracciones, ¿no? Que también se utilizaba dentro de los tipos de movilizaciones anatómicas, ya que sean las anatómicas o las biomecánicas también, que bien como dijo mi compañera, son las de yeso, férulas, ortesis, y dentro de esas aparte estaban las tracciones, ¿no? También leí que había normas generales para colocar las inmovilizaciones, y eso, que sobre todo había que indicar al paciente, ¿no? Que cuide también sus ortesis, y según sea miembro superior o miembro inferior también se tomaba en cuenta, ¿no? Esas cosas. Zulma. Bueno, yo respecto a la clasificación que hizo Catherine, encontré otras clasificaciones de las inmovilizaciones. La clasificación que lo divide en sistema inestable, sistema semiestable y sistema rígido. En el sistema inestable están los vendajes y la órtesis. En el sistema semiestable están las infectivas y las férulas. Todo lo que nos dijo Catherine. Solo mencionar esta clasificación. Ya, a ver, Gustavo. Sí, doctor. Bueno, yo encontré también otra clasificación que clasifica por las zonas del cuerpo, las inmovilizaciones en extremidades, en tronco y así en zonas del cuerpo.
Y también quería preguntarle, doctor, no se encontraba mucho sobre lo que es frecuencia, sexo y edad. ¿No sería esto similar a generalidades de fractura por lo que, o por qué no hay tanto eso? Porque no, la verdad no encontré. Jonathan. Quizás solo agregar también, ¿no? En la parte de se encuentran muchos tipos de clasificaciones, ¿no? Entre otras de las que ya mencionaron mis compañeros, también encontré, ¿no? Que es de lo clasifica por el tiempo de duración, ¿no? Que es las temporales o las definitivas, ¿no? Las temporales es las que se usan, o sea, por un tiempo corto, ¿no? Mientras se realiza el tratamiento definitivo, y también las definitivas son las que se usan, ¿no? Hasta que se cure o se sana la lesión, ¿no? Entonces, eso entre las varias clasificaciones que hay, que se encuentran, ¿no? Ya. Entonces, vamos a decir, vamos a ser puntuales en 3 cosas. La primera, felicitar a Catherine por tratar de hacer entrar un tema que es igual, como dice Gustavo, de generalidades y también consolidación, o sea, son los 3 temas más o menos que se manejan, que no entran en ninguno de los esquemas que se han mandado, ¿ya? Generalidades tiene más, requiere más, consolidación ósea, lo propio, no es una enfermedad para buscarle un diagnóstico. La consolidación ósea es diferente, más bien es un procedimiento fisiológico que sigue el hueso para que llegue a pegar, ¿ya? Entonces, en consolidación ósea, por ejemplo, les pongo, es que deberíamos hablar de que existe factores, ¿no?, que ayudan a consolidar, factores también que no ayudan a la consolidación, que existen elementos osteoinductores, condoinductores, ¿no? Entonces, para que este callo se forme, existen 2 tipos de consolidación primaria y secundaria, que existen, que en el proceso de consolidación secundaria existen 4 etapas, ¿no? El hematoma, la inflamación, callo blando y callo duro, que los huesos consolidan, por ejemplo, el radio en 4 semanas, que el fémur en 8 semanas, ¿no? Entonces, los tiempos de consolidación de cada uno, y finalmente, estos serían, ya hay una parte del diagnóstico, obviamente, de que si pasan, como ayer ya habíamos hablado, de que cualquier hueso consolida hasta los 4 meses, entonces de 4 a 6 meses se considera retardo de la consolidación, que es un problema en la consolidación, y si son mayores a 6 meses se llama pseudoartrosis. Esta pseudoartrosis tenemos 2 variedades, la atrófica y la hipertrófica, ¿no? Entonces así, de esa manera, no engloban, no entran dentro de un esquema como hemos mencionado. Entonces, en este caso particular, que es la inmovilización, por eso digo felicidades en este caso, porque me imagino que se debió romper la cabeza tratando de hacer entrar al esquema, ¿ya? Entonces, y ahí está también, ¿no? O sea, pues como les digo, siempre les he dicho una cosa desde el primer día, ustedes construyen su conocimiento en esta parte. En estos 3 temas puntualmente son controversiales, ¿ya? En frecuencia no hay una frecuencia. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Si uno ha leído el tema, entonces las inmovilizaciones se usan frecuentemente en todo lo que se llama trauma. Va desde un politraumatizado donde se usa la tabla espinal y se empaqueta al paciente, lesiones de la columna vertebral donde se usan corsés, collarines, y en las extremidades donde se usan vendajes elásticos o vendajes, como se dicen, los que no son rígidos. Los semirrígidos son las férulas y los rígidos son los yesos circulares. Entonces, eso es en cuanto a frecuencia. Edad y sexo, por ejemplo, se va a poner la férula tanto en varones como en mujeres. No afecta en ninguno, no va a haber una mayor, se usan más mujeres, más en varones, no hay eso. Y la edad, las férulas se usan, o las inmovilizaciones se aplican en todo paciente, desde la edad pediátrica hasta la adulta, digamos, queriendo ser bien suspicaces y tratar de llegar al punto de la explicación. Pero más allá ya tratar de diagnosticar una inmovilización
tratar de ver los síntomas de una inmovilización, eso no existe. ¿Ya? La inmovilización es algo, es como esto. Este lápiz sirve para inmovilizar incluso un dedo en forma de, si han hablado de soporte básico de vida. Entonces, no siempre necesitamos conseguir una férula de aluminio premoldeable para poner al dedo. Si tenemos una emergencia, vemos una fractura, agarramos un lápiz y le ponemos tela adhesiva y ya con eso referimos al paciente hasta que llegue a un centro donde puedan resolverle el problema, ¿no? Entonces, o sin dactilización, usar el dedo sano con el dedo fracturado y lo inmovilizas ambos, entonces de modo que permitas el transporte hasta que llegue a un centro de atención apropiada. Entonces, ese es el punto. En este tema principalmente son más que todo después de hablar de la definición, son las indicaciones, cuando se usa una férula, o cuando se usa la inmovilización. Se inmoviliza en forma temporal o definitiva, se dice, ¿no? Temporal para el traslado de los pacientes, hasta que llegue a un buen camino de un traumatólogo para hacer la limpieza quirúrgica de fracturas expuestas. Y definitivo cuando vemos que es un niño, por ejemplo, que tiene una fractura de radio poco desplazado, entonces se le pone reduce y se le pone su yeso por las 6 semanas y va a servir de tratamiento para su fractura, ¿ya? Entonces, eso es. Los objetivos que persigue es lo que dijo un principio Catherine, ¿no? Calmar el dolor, mantener la alineación, ¿no? Para el transporte. Entonces, y finalmente, no hay un diagnóstico, digamos, de decir existen. Ahora, en clasificación sí se puede hablar de clasificación, donde estas son, como hemos dicho ahorita, temporales definitivas, pueden ser las vendajes blandos, semirrígidos y rígidos. Y empezó a exponernos cada uno de ellos. Pero nos faltaba aquí, ¿qué nos faltaba aquí? Que digamos, para cada extremidad tenemos un tipo de vendaje. El vendaje en 8 para las fracturas de clavícula, ¿no? El vendaje de Delpo o el cabestrillo con soporte torácico para las lesiones del codo, del brazo y del hombro, ¿no? Entonces, las férulas braquipalmares que mencionaba desde arriba, desde el brazo hasta la palma, brachiopalmares son aquellas que nos sirven para el codo, antebrazo, muñeca, ¿ya? Y las braquipalmares del antebrazo a la palma, entonces para muñeca, mano principalmente, porque muñeco no estaríamos estabilizando la articulación más proximal, entonces, y falanges o dedos, o los metacarpianos y las falanges, ¿no? Entonces, son estas las que debemos seguir. Entonces, por eso es bien importante revisar el tema y decir, a ver, este tema, ahora tampoco es agarrar y decir libremente, bueno, pues entonces, bueno, me ha pedido esto y así se lo voy a hacer. Hay que ser, es como se dice esto, la medicina no es 1 más 1, es 1 más 1 es 3 para nosotros. Entonces, hay momentos que debemos no cuestionar, pero por lo menos ponernos en la cabeza, esto no sigue el esquema. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Una férula no se diagnostica, una férula no tiene clínica. Ya, entonces. Pero en cuanto a complicaciones, por ejemplo, tenemos sí las mediatas, que es el síndrome compartimental principalmente, y el síndrome compartimental, cuando van a exponer, se van a dar cuenta de que no es solamente la inflamación, sino el síndrome compartimental por una inmovilización es cuando nosotros colocamos el vendaje muy apreto, entonces disminuimos el continente y la presión aumenta y esto afecta a la vascularización y a la parte neurológica y produce el dolor insoportable, las parestesias del síndrome compartimental, ¿ya? Y en las tardías está obviamente las úlceras por presión, son aquellas causadas cuando nosotros los médicos que colocamos una férula o un yeso, ponemos sobre el dorso de la mano, por ejemplo, apretamos nuestro dedo, el yeso va a secar, si se puede decir, comprimiendo como todo el día estuviera apretando el dedo ahí. Entonces, ese va a producir una úlcera por presión, porque las lesiones son heridas por el mismo yeso. Una vez colocado no hay úlcera de presión, pero digamos está muy suelto el yeso y este va a bailar y puede producir heridas en la extremidad, ¿ya? La embolia pulmonar, ¿cuál? ¿La embolia grasa o el tromboembolismo pulmonar? Un TEP, ¿cuál?
¿no? Entonces hay que aclarar, normalmente es el TEP, porque se forman coágulos en la inmovilización y cuando retiramos el yeso, estos coágulos pueden llegar a los pulmones y producir un tromboembolismo pulmonar. Trombosis venosa profunda también puede darnos, ¿ya? Como está acá, ¿ya? Desgaste muscular, no, más bien atrofia muscular. La atrofia muscular es por desuso, no está moviendo y el músculo no se ha estimulado, por lo tanto se produce esas lesiones, ¿no? Entonces, solo nos faltaba aquí las indicaciones prácticamente. ¿Cuándo se debe usar la férula, como les decía, el drenaje 8, cuando una faja pélvica, por ejemplo, hacemos una sábana y colocamos debajo de la pelvis, cuando tiene una fractura de pelvis en libro abierto, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver esa parte. Después está bien el trabajo, pero debe ser bien difícil hacer. Nos faltaba un poquito, pero hay que ser también un poco más vivos en esta parte, ¿no? Si bien ayer hemos reclamado en cuanto al trabajo de Brian, pero pues, queremos que nos enfoquemos y veamos. Algunas son como, ¿cómo se dice esto? Como trampas. ¿Se han jugado alguna vez Monopolio? Te dice, escoja su suerte y luego no ve. Entonces son estas situaciones que uno tiene que darse cuenta, esto no entra en este esquema. Y al momento de presentarlo me dirán, doctor, mire, lo he terapeuta en esto. Bueno, ella se ha leído. Ha sido caballo cochero de que, nomás seguir una cosa, ¿no? Pero también ahora, por ejemplo, no me van a venir, ahora, de aquí en adelante, todos los temas ya sí entran al esquema, ¿ya? O porque por ahí mañana pasado me van a decir, pero doctor, no entraba en el esquema y por eso lo he cambiado, ¿no? Ya el resto de los temas, como les he dicho, son generalidades, inmovilizaciones y consolidación ósea, son los tres temas más o menos que salen de todo tipo de esquema. Se trata de hacer un esquema para uno, le falta para el otro, entonces por eso se les deja para que ustedes puedan ver esa parte. ¿Qué más? Hablarles de sus tareas que han presentado hasta ayer. Segundo, el punto va que no sé si estarán tomándolo muy en serio, ¿no? A veces los muchachos agarran, dicen, es fácil hacer un rato a la tarea en la computadora, se pone a trabajar, se pone a hacer otras cosas y le dedican una horita de tiempo a su tarea. Ustedes están ahorita en la Facultad de Medicina, aunque estén en su casa, están en la Facultad de Medicina. El único trabajo que se les pide son estudiar, ¿ya? Obviamente no vamos a obligarles, no les podemos quitar los deberes naturales que un hijo debe hacer en la casa, ¿no? Pero estoy viendo los trabajos, muchos de los trabajos que están muy superficiales, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de tener grupos así pequeños? Que es como hablar con 4 o 5 personas, 6 personas que están acá. Entonces, de decirles, mira, tu trabajo esto está fallando, tu trabajo está fallando en esto. Entonces, de modo que entre los 6 puedan apoyarse, ¿no? Entonces, y colaborarse, digamos, en pocas palabras. ¿Por qué les digo esto? Antes teníamos clases con 200 estudiantes, mandaban su tarea, y delante de los 200 estudiantes le decíamos, Jonathan, tu trabajo está mal. Entonces, se sentía expuesto Jonathan delante de 200 personas. Entonces, se ha tratado de hacer grupos más pequeños donde podamos interactuar activamente sin que tengamos vergüenza ni nada por el estilo. En este caso, ¿a qué me voy? Por ejemplo, Brian me ha presentado su trabajo muy simple. Diagnóstico, le pone lo que yo le he puesto, dolor, deformidad, impotencia. Eso. O sea, ¿dónde está el desarrollo del tema? En el esquema que les he pasado, dice dolor, deformidad, impotencia. Diagnóstico de gabinete, rayos X y TAC. Ayer les he hablado de que, y el otro día también el lunes, debemos poner rayos X AP lateral. No tampoco ponerle rayos X AP lateral con las dos articulaciones proximal y distal, como en otros trabajos han puesto. Eso ya se ha hablado. Ahorita estamos hablando, digamos, de fracturas expuestas, rayos X AP lateral de la extremidad afectada. Listo. Nada más, se debe pedir laboratorios, todas esas cosas. No está, es muy sencillo. Por ejemplo, ahora el trabajo de Jonathan no se puede abrir, no hay un código, directo me manda a GoConcur para poder abrir, entro, me dice iniciar sesión y no logro abrir su trabajo, ninguno de los 4 trabajos que ha mandado, ¿no?
Entonces, no lo puedo leer. Sí, a ver, los voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Ya, por ejemplo, aquí está. Aquí me manda de Jonathan su tarea. Aquí entro, miren, generalidades, aquí están los trabajos. Jonathan Ixac Mollo, Go Concur, dice, mando, tarea entregada, dice, voy, abro, y me manda Go Concur, y me pregunta, ya está con mi nombre, pero no se logra ver el trabajo, ¿no? Entonces, por una parte. Luego este otro es de Maite. Entonces Maite, por ejemplo, tampoco nos está siguiendo el esquema, el diagnóstico. Dice, miren, si ven acá, dice diagnóstico de gabinete, radiografía, TAC, resonancia, nomás dicen fracturas expuestas, no hay laboratorios, ¿no? Que se debe pedir en un paciente, la clínica, ¿dónde está el diagnóstico clínico? Acá no hay, ¿dónde está el dolor, la deformidad que hemos dicho, la impotencia funcional que produce? No hay, ¿no? Entonces, esto es T. Luego tenemos acá, este es de Zulma, parecía prometedor, pero igual empezamos a entrar. Complicaciones mediatas, tardías, gangrena, dice tardías, tratamiento de gabinete, igual nos vamos, ahora dice raíz X de miembro afectado, debe tener 2 proyecciones, incluir articulación proximal distal, no, en una fractura expuesta, ¿dónde está? Laboratorios, tomografía, resonancia, ¿no? Cultivo, se pide en una fractura expuesta. Este es el de Gustavo, que también, pues, como les digo, es muy sencillo. Diagnóstico clínico de gabinete, raíz X nada más, y otros. O sea, bueno, ¿cómo es eso? A ver, diagnóstico general, anamnesis, examen físico, evaluar, pero si queremos aprender, mira cómo, cuándo, dónde, ¿no? El examen físico se ve la herida, se ve hemorragia, ¿no? El dolor es intenso, es leve, la impotencia funcional, ¿qué? Entonces, ¿no? Acá seguimos viendo, por ejemplo, fractura expuesta, según el esquema está dentro de las lesiones que se producen por fracturas. Entonces, estas fracturas expuestas, como dice acá, vamos a ver, se los voy a mostrar. Acá, el esquema. ¿No? Entonces, tiene su etiología, todos. A ver, vamos a irnos al otro. ¿De quién es este? Ah, ya, este era de Brian, que nos manda a este otro. Y aquí está. ¿No? Entonces, donde se ve. Mira, por ejemplo, diagnóstico clínico local, clasificación de Gustilo, listo, nada más lo puso. De gabinete, radiografía, grado de afectación, nada más, ¿no? O sea, está muy básico la presentación, ¿no? Entonces no está bien, ¿no? Entonces ya debería ser más científico, eso lo puede hacer un estudiante de propedéutico, lo puede hacer. Entonces tenemos que poner, digamos, nuestro cariño al trabajo, pues a eso me refiero, ¿no? Entonces, si lo vamos a dedicar una horita para hacer todo el trabajo y presentar por presentar, no está bien, ¿no? Todos tendrían, por ejemplo, todos conmigo, por ejemplo, y con el doctor Zavala, con el doctor Omonte, cómo pasamos clases. Antes, no ahora, obviamente, pero antes era de 8, doctor
Zavala, de 8 a 12 del mediodía, todos los estudiantes cada día están en clases allá en la clínica Copacabana. Entonces, y si hay alguna cirugía en la tarde, por sorteo, llegan 2, 3, tienen que ir a la cirugía, y los otros están haciendo un trabajo para que al día siguiente expongan todos los temas habidos y por haber, ¿no? Entonces, el tiempo era muy corto. Conmigo, por ejemplo, pasábamos clases desde las 9 de la mañana hasta las 11 en la Facultad de Medicina para que expongan. A partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde tengo yo consulta. Entonces nos quedábamos en el hospital hasta esa hora, ¿no? Y recién iban a hacer sus trabajos a partir de las 5 de la tarde. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente era todo el día estar en la práctica y en la clase de traumatología. Entonces, y ahora que tienen todo el día para hacer en la casa, revisar, veo trabajos muy sencillos, muy simples. Entonces, hay que ponerle un poquito más de dedicación. Estamos empezando la rotación. Entonces, es bueno que salgan estas cosas a un principio para que podamos mejorar, nada más. Se puede mejorar mañana, mañana pasado. Entonces, si va evolucionando esto adecuadamente, pues siempre van a salir más beneficios ustedes, porque las imágenes que podamos ver o que podamos hacer siempre son para el beneficio de ustedes. Ya les he dicho ayer, lastimosamente me gustaría mostrarles, miren, tengo este paciente con esta fractura. Hoy, por ejemplo, hemos operado al Yasmani Torrico. ¿Lo conocen? ¿Quién es Yasmani Torrico? Brian Alain Mérida. Es el abogado violento. El abogado del diablo es, ¿no? Entonces, a él lo hemos operado hoy día, le hemos hecho una artrodesis de su tobillo. Entonces, poderles decir, miren, esto, hemos entrar al quirófano, hubieran visto lo que hemos sacado al injerto, hemos colocado el injerto, la placa y los tornillos, ¿no? Entonces, y mostrarles sus placas, ¿no? Vamos a tratar de conseguir las placas para subirles aquí, por lo menos en algunos casos que operemos. Miren, este es el diagnóstico de ingreso. Esta es la radiografía, ¿cuál es tu diagnóstico? Digamos, vamos a preguntar a Maite, otro le vamos a preguntar a Gustavo, así dependiendo de los casos que nos lleguen actualmente. Entonces, para que ustedes, con los temas que vayan avanzando, me dirán el lunes de la próxima semana, doctor, esa era una fractura transverso, ¿no? Entonces, es una osteomielitis, ya vamos a ir viendo, ojalá podamos seguir haciendo algo de práctica, pero la clave es que ustedes se manejen con las imágenes, jueguen con las imágenes. Todo se aprende, como les dije desde un principio, lastimosamente en traumatología, viendo. No podemos suponer. Entonces, ayúdenme. Estamos en una etapa prácticamente, aunque no me crean, de autoformación. Solo ustedes se van a formar. Yo solamente les puedo guiar, porque estamos ¿cómo se dice esto? Por una pantalla nomás nos vemos, ¿sí o no? Entonces, las dudas las vamos a ir sacando, pero, como les dije, Catherine, bien, pero nos faltaba ser más eficaz en esa partecita, pero debe costar querer hacer entrar en ese esquema. ¿Qué más? Ya, a ver, una vez más, antes de irnos, vamos a hacer el juego de la calificación. Breve, directamente, me dices vos, empezando de Brian, vamos a ir por orden de lista. A ver, me dicen 6, 7, 8, 1, 0, si quieres ponerle, pero a ver, vamos, Brian. ¿Cuánto? 9. Brian, 9. Ya. Gustavo. 9, doctor. Está Jonathan. Sí, doctor, 9. Zulma. Maite. 9 también, doctor. Ya. Pregunta del millón. ¿Ustedes 6 se conocían en la facultad? ¿Eran parte de un grupo siempre? ¿O se han conocido recién designados acá? Conocernos, Bueno, sí, yo creo, pero Karina la conozco desde el primer año, a los demás en cuarto, tercero, este año. Recién estamos empezando a convivir, creo, doctor. nos conocíamos más de vista que así amigos cercanos. Eso sí. ¿Cómo es Jonathan? Recién están empezando a convivir, dice Maite.
Sí, es de con algunos y algunas hemos tocado alguna materia, sí, algunos hemos tocado alguna materia, pero sí no, es un poquito más complicado. No conozco la indirecta vos, ¿no? ¿Qué es convivir, cuatecito? O sea, relacionarse, doctor. O sea, yo con la Conocernos mayoría mejor, conocernos, solo, ¿no? o sea, No se relaciona. solo era saludo, o sea, no hablábamos Ya, mucho. el punto va que es esto. Porque les decía, si lo conocían, por ejemplo, es como si me dijeran, por ejemplo, que Catherine siempre es una buena estudiante y si ahorita su exposición llega a 9, entonces aún hay que ser, a ver, tú conscientemente, Catherine, te voy a preguntar, a ver, ¿tú cuánto te ponerías de no? Bueno, considerando que me dijo que faltaban más cositas, pues hasta un 8. 8. ¿No? Ya, podemos llegar 7, 8, digamos, ¿no? Entonces, Ok. pero tampoco. No, si ayer hemos dicho que Brian 8 era bien, muy buena exposición, entre comillas, ¿no? Como ejemplo que lo pusimos, entonces es bien, se van a dar cuenta que al final, de aquí a las 3 semanas, más o menos van a poder aprender a calificar, dándose cuenta el tono de voz de la exposición del expositor, el dominio del tema, si ha preparado su tema, solo lo ha leído, ¿no? Si ha hecho, se van a dar cuenta ustedes. Ahorita empezamos, es bien difícil decir, bueno, a mi amiguita Catherine le pondré 9, porque cuando yo exponga le voy a poner también 9, ¿no? Entonces, ella también me va a poner 9, digamos, ¿no? Es un trabajo de amigos, entonces. Pero lo que quiero que aprendan es que es bien difícil calificar, dense cuenta. Ahora estamos empezando así. La próxima semana, ahí va a ser donde es más duro, porque ¿cómo se llama? Va a ser más, ¿cómo se llama? Gustavo, por ejemplo, va a ser más observador, con todas las cosas, va a decir, mira, Catherine o Maite no ha expuesto adecuadamente este tema, se ha puesto nerviosa y lo ha leído nomás los temas internamente, ¿no? Yo le voy a poner un 6, así. Y ya la última semana van a dominar más su tema, ya no les van a gustar esos 6, 7 que les van a poner los 5. Entonces, para la última exposición ya van a ver que así estos errorcitos que hemos encontrado en esta primera semana no se va a ver mucho ya. Ya está mejor estructurado, Zulma va a decir, chales, entonces ahora Maite tiene 9, lo ha hecho bien. Entonces, ahí se van a dar cuenta poco a poco las cosas, pero son ejercicios nada más, ¿ya? Entonces, estamos yendo por buen camino, los trabajos nomás me preocupan, hay que mejorarlos. Después nos vemos mañana, pues, jóvenes, ¿no? Nada más, entonces,